Masejet Ketubot, Daf Ain Dalet, Amudalef 74a, 7 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer la Gemara, quiero recordar la opinión de Rabá que vimos en el Daf anterior. ¿Por qué es importante recordar esta opinión? Porque la Gemara a continuación va a traer otra opinión que es igualita a la opinión de Rabá. Entonces vamos a recordar cuál es la opinión de Rabá para que quede todo más claro. Mencionamos en el Daf anterior que Rabá opina que toda la discusión que hay cuando hay una condición y no se cumple la condición, si recae el matrimonio o no recae el matrimonio, y por ende si se necesita un get o no se necesita un get, es únicamente y solamente cuando un hombre hizo kiddushin con una condición, luego se divorció, separó, o sea, disolvió esa relación y volvió ese mismo hombre con esa misma mujer a hacer nuevamente un kiddushin y nisuin, ambas sin especificar una condición. Ahí está Uteshahat, que en Shetenashim, ya que hubo un divorcio en la mitad, ahí es cuando hay un mahloket que pasa y al final no se cumplió la condición. Según una opinión, si no se cumplió la condición, recae el matrimonio y se necesita un get. ¿Por qué? Porque el segundo kiddushin que se hizo con esa misma mujer y nisuin no se especificó condición, por lo tanto recae todo normal. Aunque no se cumplió la condición, al final no hubo condición. Sin embargo, la segunda opinión opina no, ya que una condición al principio, con el primer matrimonio con esa misma mujer, ya el hombre demostró que le importa eso y es una condición básica, esencial para una relación con ella. Y por lo tanto, cuando se volvió a casar con esa mujer, aunque no especificó la condición, es como si fuera que se especificó y si no se cumplió, no recae el matrimonio y no hay get. Ahí es el mahloket. Pero, dice Rabá, en el caso que es ta'ut beisha hat, ¿sí? El caso anterior es una equivocación de una mujer, pero parece a dos casos, porque en la mitad hubo un divorcio. ¿Sí? Pero cuando es una equivocación o cuando no se cumple la condición en una sola mujer, ta'ut beishaha, te explico cuál es el caso. Por ejemplo, cuando un hombre hace kiddushin con condición con la mujer, no disuelve kiddushin, sino procede a hacer nisuin sin especificar la condición, ahí ya que no se disolvió nunca ese matrimonio, ¿sí? Y el kiddushin fue especificando la condición y el nisuin no se especificó, pero el kiddushin sí fue, decimos que la condición sigue vigente y si no se cumplió la condición, al final nos damos cuenta que no se cumplió la condición, según todas las opiniones, no recae el matrimonio y no se necesita un get. Eso es ta'ut beishahat, así opina Rabá. Bien, la Gemara dice que no nada más Rabá opina así, sino hay otra opinión que también opina así. Vamos a leer la Gemara. Dice la Gemara: Itmar nami, amar Rabajá bar Yaakov, amar Rabbi Yohanan, mekadesh el tenay ubaal, dibreakol en astrija de menuket. Dice Rabajá bar Yaakov en nombre de Rabbi Yohanan. Un hombre que hace kiddushin con una mujer con una condición y luego se casa sin especificar la condición y cohabita con su esposa sin especificar la condición. Y después nos damos cuenta de que no se cumplió la condición. Dice la Gemara, según todas las opiniones, no recae el matrimonio y no se necesita get. O sea, exactamente como Rabá, que cuando hizo kiddushin condición con una mujer y después nisuin y cohabitó sin especificar la condición, no recae el matrimonio porque no se cumplió la condición. Ta'ut beishahat dibreakol en astrija de get. Efectivamente. La Gemara, sin embargo, pregunta sobre esto. Dice lo siguiente: Eite berrabajá bre de rabika barajate. Halitza mutet keshera. Eso ya halitza mutet. Amar reshakish kol sheomer lo halot zlau bekajata konsa. אמר רבי יוחנן, אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא, בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא, חליצתה פסולה שהתכוונו שניהם, ואת אמרת חליצתה כשרה, אלא אמר רבי יוחנן, כל שאומר לו חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. עלמא כיוון דעבד מעשה, אכו להחלל את תנאי, הכא נמי כיוון דבעל, אכו להחלל את תנאי. Viene Rabajá bre de Rabika y le pregunta a su tío Rabajá bar Yaakov, ¿cómo dice su nombre Rabbi Yohanan? No cuadra que Rabbi Yohanan diga algo así. ¿Por qué? Porque está escrito en la Baraitá, en Masejet Yevamot, lo siguiente. ¿Qué pasa si hay una halitzá equívoca? Una halitzá equívoca, vamos a explicar más adelante qué significa una halitzá equívoca. ¿Es válida o no es válida? Es válida. ¿Sí? Halitzá, para recordar, es cuando hay un yavam con una yevamá, hacen una halitzá, disuelven la relación entre ellos. Y boom, es cuando se unen entre ellos, realizan la relación, o se hace y se forma o se reconstruye. Hacen una halitzá de manera equívoca, es válida y se separa. Pregunta la Gemara en Masejet Yevamot, página 106, ¿qué significa una halitzá equívoca? Dice Resh Lakish, te voy a decir, cuando le dicen al yavam, haz halitzá y eso causa que tengas relación con ella. Eso causa que se casen, y en verdad es lo contrario, el ibum es lo que causa eso. Le emitieron al yavam y el yavam procedió a hacerla. ¿Es válida o no es válida? La halitzá es válida. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no puede ser que esa explicación de la verdad que sea la halitzá válida en ese caso. Porque yo opino, ¿sí? Que, o mejor dicho, porque en la verdad está escrito que qué pasa si él tenía intención de hacer halitzá y ella no. O ella tenía intención de hacer halitzá y él no. Dice, halitzá pesula, halitzá no sirve. O sea, aquí cuando tú vienes y le engañas al hombre, decirle que la halitzá causa que haga y boom, de manera equívoca le estás diciendo, seguro que no va a servir. Entonces no puede ser que esa es la explicación de la baraitá, que dice que la halitzá es que será en ese caso. No puede ser que esa es la explicación. Por eso Rabbi Yohanan dice otra explicación. Escuchen lo que dice Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Yohanan que es halitzá mutet, que es una halitzá equívoca,
Que la verdad dice que es que Shera se refiere al siguiente caso. Cuando el hombre sabe que está haciendo halitzá y está separando la relación, está disolviendo la relación, y la mujer también. Ambos saben de que se está disolviendo la relación. Solo de que él va a hacer halitzá y hubo una condición de que ella dijo, de que él le puso a ella, de que le tiene que dar 200 zuz. Él hace halitzá y ella le da 200 zuz. Y al final ella no le dio los 200 zuz. ¿Sirve la halitzá o no sirve la halitzá? Es como una halitzá equívoca, porque todo lo que él hizo a la halitzá es con condición de que le dé 200 zuz y al final no se lo dio. Eso es como una halitzá equívoca. Y aún así, nos dice la baraita, esa es la aplicación de la baraita, y la baraita no dice que es Keshera. Así explica Rabbi Yohanan, dice la Imara, porque es Keshera si hubo una condición que no se cumplió. Tenemos que decir que Rabbi Yohanan opina que aunque hubo una condición previa a la halitzá, ya que después hizo una halitzá, hizo una acción sin especificar la condición, significa que perdonó la condición, perdonó, no necesita condición y por lo tanto la halitzá es válida. Dice la Imara, si así Rabbi Yohanan explica la baraita y sale que cuando una persona hace una acción sin especificar la condición, nuevamente significa que perdonó la condición. O sea, aquí también, cuando hace kiddushin con una condición y luego cohabita con su esposa sin volver a especificar la condición, debería ser que sí recae el matrimonio, porque el hecho de que cohabitó, tuvo relación con su mujer y no volvió a especificar la condición, significa que perdonó la condición. Entonces sí debería ser que recae el matrimonio, y si recae el matrimonio se necesita un get. Entonces, como antes Rabbi Yaakov dijo en nombre de Rabbi Yohanan, que una persona que hace kiddushin con una mujer con condición y luego cohabita con ella no necesita get, aparentemente aquí vemos que ya que hubo una acción, cohabitó sin volver a especificar, significa que perdonó la condición y sí recae el matrimonio y por ende sí necesita get. Así pregunta la Gemara. Responde Rabbi Yaakov, Amarle, Barberab. Shapir Kaamart. Shapir Kaamart. Mirdi kol tnai meja gamrinan, mitnai benegado bene Reuben. Tnae de efshar kiuma li de shaliach ki atam, have tnae tnaa. De lo efshar kiuma li de shaliach ki atam, lo have tnaa. Dice la Gemara, no. Le dice, querido muchachito, así le dice. Sí, le responde Rabbi Yaakov a su sobrino. Ven Yeshiva, tal alumno, te voy a explicar. No estás preguntando una buena pregunta, porque todo el concepto de condición, de que existe el concepto de condición, ¿dónde se aprende? De las condiciones que le pusieron a Gad y a Reubén cuando querían pelear entre Israel y dijeron que se querían quedar con la parte del Eber a Yardén. No vamos a entrar en detalles y ¿sabes qué? Te lo dejo, pero primero va a pelear y después te lo quedas. Sí, una condición que le pusieron. De todas maneras, dice la Gemara, de ahí se aprende el concepto de condiciones. Entonces, si se aprende de ahí, tiene que ser que tenga la condición como allá. Y esa condición se puede hacer a través de un shaliach, entre Gad y Bené Reubén. Sí, a las tribus de Gad y Reubén fue una condición que se puede hacer a través de un shaliach, como Yoshua al final efectivamente hizo en nombre de Moshe. No hace falta que lo haga él mismo, sino él fue el que le dijo a la tribu de Gad y Rubén que se queden con esa parte. Significa que todo lo que, o sea, todo el concepto de condición se aprende de Tnai Bene Gad Bene Rubén. Y de ahí aprendemos que cuando una condición es una condición, cuando la acción que depende de esa condición se puede hacer a través, no de uno mismo, sino a través de un mensajero también. Como el caso de Bene Gad Bene Rubén, que al final la acción que se estaba condicionando era que le den la parte del Eber a Yardén, y eso Moshe no lo tenía que hacer, sino lo podía hacer Yoshua, que así fue, efectivamente fue como mensajero de Moshe. Ahí es cuando la condición recae. Pero cuando no se puede hacer a través de un mensajero, la acción cuando no se puede hacer, cuando es una condición de una acción, ¿sí? Cuando es una condición de una acción de que no se puede hacer a través de un mensajero, o sea, ahí no existe el concepto de condición, porque lo aprendemos de ahí, y ahí está hablando en un caso que sí se puede hacer a través de un mensajero. Dice la Gemara, fíjate bien, en halitzá no se puede hacer a través de un mensajero, ¿sí? Y por lo tanto, decimos que no se puede hacer condiciones para anular la halitzá. Y por eso, aunque hubo una condición ahí, que dice, aunque con condición hago halitzá, con condición de que me dé 200 zuz, la halitzá es kasher. Pero en el caso de kiddushin, que se puede hacer a través de un mensajero, ¿sí? Porque se puede hacer a través de un mensajero, entonces la condición sí recae. Por lo tanto, si no se cumple la condición, el matrimonio no recae y no se necesita get. Así responde Rabbi Yaakov a su sobrino. Sin embargo, la Gemara pregunta, dice la Gemara, pero un segundo, una de las maneras de kiddushin es a través de una relación de cohabitar. Y cohabitar no se puede hacer a través de un mensajero. ¿Quién puede cohabitar con su esposa que está haciendo el kiddushin? Únicamente el hombre, no puede hacer a través de un mensajero. Y aún así, decimos de que vimos en la varita que mencionamos en el DAF anterior, que si un hombre viene y le dice, tengo relación contigo con condición, tengo relación para hacer kiddushin contigo con condición de que tu papá acepte, así vimos en el DAF anterior, si es una condición, ¿sí? Dice la Gemara, vemos de que aunque no se puede hacer con mensajero, existe el concepto de condición. Dice la Gemara, dice la Gemara, tienes razón, eso se puede hacer con mensajero, pero ya que todos los kiddushin sí se puede hacer con mensajero, Kesef se puede hacer con mensajero, Shtar se puede hacer con mensajero, solo Bia no se puede hacer con mensajero, comparamos todas para equivaler, para hacerlas todas iguales, las dejamos todas como el Kesef y Shtar, que sí se puede hacer con mensajero. Como se ha escrito, Vehayetá y Shaher, Vehayetá, todas las maneras de kiddushin son iguales, ya que en parte sí se puede hacer con mensajero, ya que en parte se puede hacer con mensajero si aplica la condición, por
lo tanto también el de vía, aunque no se puede hacer con mensajeros, mantenemos esa misma regla de que sí recae el concepto de la condición. Así dice la Gemara. Sí, dice la Gemara, Amar Rabula Baraba, Amar Rabula Amar Rabbi Elazar. Hamekadesh bemilve, Ubaal al Tnai. Hamekadesh bemilve Ubaal, al Tnai Ubaal, Bepachon Shem Pruta, Ubaal, Dibria Kol Tzechai Menuget. Amar Rabbi Yosef Baraba, Amar Rabbi Nechem, Amar Rabbi Ami, Hamekadesh Bepachon Shem Pruta, Ubaal Tzechai Menuget. Behahu de lo ta'i, aval behanach ta'i. Dice Rabula Baraba en nombre de Abulá, en nombre de Rabbi Elazar. ¿Sí? Básicamente dice Rabbi Elazar, un hombre que hace kiddushin, que le hace kiddushin a su mujer con un préstamo. Por ejemplo, vamos a decir de que Lea le debía a Reubén le debía un monto de dinero. Sí, le debía un monto de dinero. Viene y le dice, normalmente para que el hombre haga kiddushin con la mujer tiene que darle algo. Y aquí viene el hombre y que le dice, no te doy, pero el préstamo que tenías conmigo te lo perdono. Eso es lo que le está dando. Ahorita eso no sirve, porque tiene que la mujer recibir algo. Aquí está perdonando algo. Entonces no es un kiddushin. Después de que hizo ese kiddushin, cohabita con ella. O, ese es el primer caso. Segundo caso, hace kiddushin con una condición, hace un kiddushin regular con una mujer, poniéndole una condición, y luego cohabita con ella sin especificar la condición, y después nos dimos cuenta de que no se cumplió la condición. Segundo caso. Tercer caso, un hombre que hace kiddushin con una mujer dándole menos del valor mínimo de dinero, Pajot Misho de Peruta, y después cohabita con ella. En todos esos casos, dice la Gemara, recae el matrimonio y se necesita un get. ¿Por qué? Porque al final cohabitó, o sea, aunque el kiddushin al principio no sirvió, no recayó, pero al cohabitar, en nada más una persona no permite de que su convivencia con su esposa, el cohabitar con su esposa sea de manera promiscua, y por lo tanto decimos de que ese cohabitar, ese fue el kiddushin real, y por lo tanto recae el kiddushin. Así opina Rabulá Baraba en nombre de Ulá, en nombre de Rabbi Elazar. Sin embargo, Rabbi Yosef Baraba en nombre de Rabbi Menachem, en nombre de Rabbi Ami, o sea, Rabbi Ami básicamente, dice, no señor, estoy de acuerdo contigo únicamente cuando hizo el kiddushin con menos de Shabe Perutá y luego cohabitó. Ahí decimos que sí recae el matrimonio. Pero en los otros dos casos, ¿sí? ¿Cuál? En el caso de que hizo kiddushin porque le perdonó una deuda y después cohabitó, y el otro caso que hizo kiddushin con condición y no se cumplió la condición y cohabitó, en esos casos no recae el matrimonio. El único caso que recae el matrimonio se necesita get es únicamente, nuevamente, en el caso que hizo el kiddushin con menos de Shabe Perutá y luego cohabitó. Ahí sí, ¿por qué? Dice la Nata, te voy a explicar por qué. Porque todo el mundo sabe de que cuando hace kiddushin con menos de Shabe Perutá no recae el kiddushin. Entonces, seguro cuando él volvió a cohabitar después de esa acción, que él mismo seguro sabe de que no recayó el kiddushin, seguro su intención fue cohabitar con intención de kiddushin, y por lo tanto recae el kiddushin. Sin embargo, en los otros dos casos, cuando hace kiddushin con milvé, con un préstamo, le perdona el préstamo, o kiddushin con condición, no se cumplió la condición, la gente piensa de que en ese caso el kiddushin puede ser que sí sirve. La gente no sabe de que no sirve en ese caso, y por lo tanto cuando cohabita después que eso no tiene intención de kiddushin porque él piensa que la primera acción sí sirve, y por lo tanto en este caso no recae el kiddushin y no se necesita get. Sigue diciendo la Gemara, Marrav Kahana Mishme de Gula, Hamekadesh el Tanay Ubaal, Tzricha Menuget ze haya maase, velo haya koach bechachamim leotzi belo get. להפוק כמאי תנא דאמר רבי יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל, והיא לא נתפסה אסורה, הנתפסה מותרת. ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפסה מותרת, ואיזו היא שקידושיה וקידושי טעות שאפילו בינה מורכב על כתפה, ממהנת והולכת לה. Dice la Gemara trae Rav Kahana en nombre de Ula, dice lo siguiente: ¿qué pasa un hombre que hace kiddushin con una mujer con condición y luego se hizo un isuín y cohabitó sin especificar la condición? Dice la Gemara, recae el matrimonio porque al final cohabitó sin especificar la condición, y por ende si le quieren disolver necesitan un get. Y esto fue una historia que pasó, que efectivamente un hombre hizo kiddushin con una mujer con condición y después cohabitó sin especificar la condición, y Jajamim no podían disolver sin get. O sea, se necesitaba un get, como dijimos antes. ¿Sí? Dice la Gemara, si opina Rav Kahana en nombre de Ula. Sin embargo, esto discute con lo que dijo Rabbi Yehudá en nombre de Shmuel, en nombre de Rabbi Ishmael. ¿Qué dijeron ellos? Está escrito respecto a una sotá, una mujer que tuvo relaciones íntimas dentro de su matrimonio, ¿qué? Con otro hombre. Dentro de su matrimonio tuvo relaciones íntimas con otro hombre. Está escrito en la Torah, vehilonit pasa, que si tuvo relaciones con otro hombre no fue fuerza mayor, no fue violada, sino a voluntad, ahí está prohibida con su esposo original. Mashma, que si fue a voluntad, ¿sí? Mashma, que si fue a fuerza mayor, se la violaron, ahí está permitida. Pero el versículo dice vejí, mashma, que te viene a excluir un caso. ¿Qué caso te viene a excluir? Dice la Gemara, hay otra mujer que aunque fue que tuvo una relación con otro hombre dentro de su matrimonio en voluntad, va a estar permitida. Se excluye la regla regular que está escrito en la Torah. ¿Cuál es el caso? Cuando una mujer tiene kiddushin
Cuando un hombre hace Kiddushin con una mujer, Reuben hace Kiddushin con Lea con una condición. Y al final no se cumplió la condición. Y después ella viene y tiene relaciones con otro hombre dentro de ese supuesto matrimonio, con otro hombre a voluntad, no fue violada. Dice la Gemara, ahí aunque tuvo un hijo del primer matrimonio, con este primer hombre que hizo una Kiddushin con condición, que al final no se cumplió la condición, decimos de que ¿qué? De que ese primer matrimonio no es nada y se puede disolver sin nada. ¿Por qué? Porque ya que había un Kiddushin, ¿sí? Y cohabitó con su esposo, pero el Kiddushin fue con condición, no se cumplió la condición, no recae, aunque tuvo un hijo con el primer hijo, aunque tuvo un hijo, aunque tuvo un hijo, aunque tuvo un hijo con el primer esposo, eso nunca fue una relación. No decimos que el hecho que cohabitó sin especificar se volvió ya un compromiso marital, sino decimos de que no tiene ninguna relación con el primer esposo y por lo tanto en ese caso, aunque tuvo voluntad de tener relaciones con un segundo hombre, no pasa ningún problema. ¿Por qué? Porque nunca estaba casado con el primer hombre. Aquí vemos de que, según esta opinión, Rabbi Yudá, en nombre de Shmuel, en nombre de Ishmael, que si un hombre hace Kiddushin con una mujer con condición, inclusive si después cohabita con ella y tiene un hijo, si la mujer después va con otro hombre y tiene relaciones a voluntad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el primero, según esta opinión, no hay Kiddushin. Entonces repito, según Rav Kahana en nombre de Ulá, un hombre que hace Kiddushin con una mujer y con una condición y después cohabita sin especificar la condición, entonces decimos que recae el matrimonio y necesita un get. Sin embargo, esta opinión dice que si un hombre tiene Kiddushin con una mujer y cohabita con ella, inclusive tiene un hijo con ella, le puso una condición y al final no se cumplió la condición, pero cohabitó con ella, no hay nada aunque cohabitó con ella. Por lo tanto, si tuvo relaciones con un segundo hombre a voluntad sin ser violada, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nunca estaba casada en verdad. Así la Gemara trae esta discusión. Sigue la Gemara diciendo lo siguiente. Tanu Rabbanan. הלכה אצל חכם והתירה מקודשת. אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת. מה בין חכם לרופא? חכם עוקר את הנדר מעיקרו, ורופא אינו מרפא, אלא מכאן ולהבא. Dice la Gemara lo siguiente. Vimos nosotros en la Mishnah, en el daf anterior, que si un hombre hizo Kiddushin con una mujer con condición de que con una condición, por ejemplo, una condición de que no tenga juramentos vigentes o que no tenga defectos físicos, y al final nos dimos cuenta de que sí tenía juramentos vigentes o sí tenía defectos físicos, pues obviamente el Kiddushin no recae. ¿Por qué? Porque había una condición y no se cumplió la condición, ¿sí? Así vimos en la Mishnah. Dice la Gemara, ¿qué pasa si la mujer esta que fue consagrada, le hicieron Kiddushin con condición, tenía juramentos? Si le encontraron, por ejemplo, vamos a ver el caso, el hombre consagró, hizo Kiddushin con una mujer con condición de que no tengan juramentos. Y hizo Kiddushin y después se dieron cuenta que tiene juramentos. Y ella, ¿qué hizo? Fue donde un jajam para que le anule esos juramentos. Dice la Gemara, ¿se los anuló el jajam? Sí recae el Kiddushin. ¿Ok? Sin embargo, si el hombre le hizo Kiddushin a la mujer con condición de que no tenga defectos físicos y después del Kiddushin nos dimos cuenta que sí tenía defectos físicos y ella fue donde un doctor y le arregló esos defectos físicos, ahí decimos que no recayó el Kiddushin. ¿Cuál es la diferencia? Que uno sí recae, en otro no. Dice la verdad, te voy a explicar por qué. Cuando va la mujer donde un jajam a anularle la promesa, el juramento, se anula retroactivamente. Entonces sale que retroactivamente está anulado. Entonces en el momento del Kiddushin no tenía juramento, entonces recae. Sin embargo, cuando es un defecto físico, va el doctor, se lo arregla, pero en el momento del Kiddushin sí tenía el defecto físico. Entonces se arregló después, pero en el momento del Kiddushin no cumplió la condición y por lo tanto decimos de que no recae el matrimonio, no recae el Kiddushin porque no se cumplió la condición en el momento del Kiddushin. Y aunque fue donde un doctor a arreglarlo, lo arregló después, pero en el momento del Kiddushin había un problema, no se cumplió la condición. A diferencia, nuevamente repito, de un juramento que aunque el momento del Kiddushin había, pero después cuando fue retroactivamente le anuló la promesa del juramento. Dice la Gemara, no me cuadra, Beatán, etc. Jajam, Vitira, etc. Rofebro y Peota, en Mekutesh. Dice la verdad, está escrito que en ambos casos, ya sea que si fue un jajam anular la promesa, o en el caso de la condición de defecto físico, que fue un doctor y le arregló ese defecto físico, en ambos casos no es comprometida, no recae el Kiddushin. Y aquí vemos y antes vimos que la primera baraita que mencionamos antes vimos de que respecto a una relación de promesa sí recae el Kiddushin y respecto al defecto físico no recae. Aquí vemos en la segunda baraita que en ambos casos no recae el Kiddushin. Responde la Gemara, Marba, lo kashia. Harbi Meir, Harbi Elazar, Harbi Meir de Amar Adam Rotze Shetitbazei Ishto Bebet Adin. Harbi Elazar de Amar En Adam Rotze Shetitbazei Ishto Bebet Adin. Dice la Gemara, no es una contradicción, porque en verdad es un mahloket, es una discusión entre los Tanaim. ¿Cuál es esa discusión? ¿En qué depende? Dice la Gemara. La primera baraita va como la opinión de Rabbi Meir. La segunda baraita va como la opinión de Rabbi Elazar. ¿Qué dice Rabbi Meir? Dice la Gemara, Rabbi Meir opina que una persona, un hombre, no le molesta que su mujer se desprecie en el betín. ¿Sí? No le molesta que su esposa vaya al betín, cuando va al betín a pedir que se le perdone, que se le anule el neder, se desprecia un poquito, porque está yendo al betín, ¿sí?
y sale el mal nombre de ella, bueno, es como una pena, ¿verdad? Le da pena, ¿sí? Rabbi Meir dice que al hombre no le importa que la mujer tenga que ir al betín, por lo tanto, si el hombre no le importa que la mujer tenga que ir al betín, entonces, cuando se casa con condición, cuando hace kiddushin con condición de que no tenga juramentos, después se dieron cuenta que tiene juramentos, va donde el betín, que se anulen los juramentos, se anulan retroactivamente, no hay ningún problema. ¿Qué más decir? Que le molesta al hombre que vaya, no le molesta, un Rabbi Meir no le molesta, entonces por lo tanto se anulan retroactivamente, y por eso la primera baraita dice de que el kiddushin sí recae, porque al final sale de que sí se cumplió la condición. ¿Por qué? Porque se casó con una mujer que al final no tiene juramento, porque se anularon retroactivamente. Sin embargo, Rabbi Elazar opina que a un hombre sí le molesta que su esposa vaya al betín a pedir que se le anule las promesas. Y por lo tanto, que tú me dices que vaya al betín para que se anule la promesa retroactivamente, el juramento retroactivamente, no, al hombre le molesta de que no vaya al betín. Parte de su condición fue de que no tenga juramento para que no tenga que ir al betín. Entonces tú me dices, no, que vaya al betín ahorita para que se anule retroactivamente. Está bien, se anula retroactivamente, pero a él le molesta que su esposa vaya al betín. Por lo tanto, no es una opción real, no es una opción que vaya al betín a anularlos, y por lo tanto, la segunda baraita, que es Rabbi Elazar, dice de que también en este caso no recae el matrimonio. Así no recae el kiddushin y no se necesita get. Ahorita la Gemara va a traer dónde está esta fuente que discuten entre Rabbi Meir y Rabbi Elazar en este punto, que si al hombre le molesta que su esposa vaya al betín o no, si al hombre le molesta que su mujer sea despreciada en el betín o no. ¿Dónde está esa discusión? Dice la Gemara, esa discusión está en Masejet Gitin, página Memhei Amud Bet, página 45, vamos a verla. Maihi, detnan. Hamotziet ishto mishum neder lo yahazir, mishum shemra lo yahazir. Rabbi Yehuda Omer, kol neder sheyadu bo rabim lo yahazir, lo yadu bo rabim yahazir. Rabbi Meir Omer, kol neder shetzarich hakirat chacham lo yahazir, vesheno tzarich hakirat chacham yahazir. Rabbi Elazar Omer, echad tzarich ve'echad eno tzarich lo yahazir. Inclusive al revés, amar Rabbi Elazar, lo asur tzarich ela mipnei sheno tzarich. Dice la Gemara lo siguiente, vamos a explicar esta la Mishnah, después la Gemara va a analizar en qué discuten. La Mishnah en Masejet Gitin dice lo siguiente, ¿qué pasa? Un hombre que divorcia a su esposa porque es una mujer que hace muchos juramentos, ¿sí? Dice la Gemara, si la divorció y después quiere casarse con ella, Jajamín dicen que no puede volver a casarse con ella, ¿sí? Vamos a explicar después por qué. Igualmente, un hombre que saca a su mujer, la divorcia, ¿por qué? Porque salió un mal nombre sobre ella, ¿sí? Que tuvo un mal nombre, que tuvo relaciones con otro hombre o algo así, se divorció, luego no puede volver a casarse con ella, ¿sí? No puede volver a casarse con ella. ¿Y por qué? Hay dos razones que fueron dichas en Masejet Gitin ahí en Daf Mem Vav después. Una, porque tenemos miedo por Kilkul. ¿Qué significa por Kilkul? Tenemos miedo de que si le permitimos casarse, pues si le permitimos casarse de vuelta con ella, en esos casos, puede ser de que ella se divorcie de este primer hombre, se vaya a casar con un segundo hombre después, y después después puede ser que el hombre se dé cuenta que todo el mal nombre que había era un mal nombre de mentira, o que ella va a anular su juramento, entonces todo va a estar bien, ¿sí? Y venga el primer esposo y diga, ¿sabes qué? Toda la intención de mi divorcio era porque yo pensé que había que había un mal nombre sobre ella, que tuvo relación con otro hombre, porque tenía juramento, pero si anuló el juramento, o al final nos dimos cuenta que no era un mal nombre que tuvo con una tercera persona, entonces, ¿sabes qué? No quiero que sea el get un get. O sea, en mi acta de divorcio no sea un acta de divorcio, pero ella ya se casó con un segundo hombre, entonces, y ya tuvo hijos inclusive con el segundo hombre, puede ser. Entonces van a decir que los hijos son mamzerim, entonces no puede ser algo así. Por lo tanto dijimos, ¿sabes qué? No existe esa posibilidad. Verifica bien la situación, al primer hombre le decimos, porque no te puedes volver a casar con ella. Si la divorcio no te puedes volver a casar con ella, y eso seguro va a causar de que ya que no puede volver a casarse con ella, va a verificar bien las cosas, y de esta manera, cuando decide divorciarla, significa que de verdad verificó bien y está decidido de que no quiere divorciar, y no se va a retrasar después. No, si yo hubiese sabido, no hubiese dado el get. No pasa nada así, porque sabemos de que no se va a casar con ella, no tiene permitido volver a casarse con ella, entonces eso causa de que la persona no diga si hubiese sabido o no se hubiese sabido, porque justamente ya que no puede volver a casarse con ella, va a verificar bien y no va a decir si hubiese sabido. Esa es la primera razón. Otra razón es la razón que no permitimos de que la mujer se vuelva a casar otra vez, es que no se vuelva a casar otra vez con el mismo hombre, es para que las mujeres efectivamente no tengan esa puerta abierta a estar jurando todo el tiempo y arayot, y estando con otros hombres, sabiendo que el hombre la va a divorciar y después puede ser que el hombre se pueda casar con ella otra vez. O sea, para que las mujeres para que se cuiden mucho lo que es arayot, tener relaciones con otros hombres dentro del matrimonio, juramentos, le decimos a la mujer, ¿sabes qué? Si tu hombre te divorcia, no hay chance que te devuelva. Y así ella misma se va a cuidar de ese tema. Hay dos razones por eso. Rabbi Yehuda, así dice la primera opinión entonces, ¿sí? Que en los dos casos de que se divorció por un juramento o se divorció por un mal nombre, no puede devolverla, y aquí hay dos razones las que mencionamos. Sin embargo, bien Rabbi Yehuda dice, no señores, depende. Si es un juramento que la mujer lo hizo enfrente de todo el mundo, de mucha gente,
que según la opinión de Rabbi Yehuda, cuando se hizo enfrente de mucha gente, no se puede anular el juramento enfrente de un jajam, entonces un jajam no puede anular el juramento. Ahí decimos de que efectivamente aplica la regla de que si se divorcia por eso, no puede volver a casarse con ella, ¿sí? Pero si es un juramento de que no lo hizo enfrente de todo el mundo y la divorció, ahí sí puede volver a casarse con él. ¿Por qué? Porque ya que es un juramento que no lo hizo enfrente de mucha gente, por lo tanto el jajam puede anularlo y por lo tanto decimos de que no hay problema. Según la opinión de Rabbi Yehuda, la única razón que hay es únicamente para que las mujeres no sean perutzot en edarim, para que no sean muy abiertas en estar jurando todo el tiempo, la segunda razón que mencionamos. Y por lo tanto, cuando hay un juramento muy grave que no tiene por lo tanto la única prohibición es únicamente cuando es un juramento muy grave, cuando lo hizo enfrente de mucha gente. Pero cuando es un juramento más light que no lo hizo enfrente de mucha gente, no aplica esta razón y por lo tanto sí puede devolverse con ella. Así opina Rabbi Yehuda. Bien, Rabbi Meir dice, no señor, otra opinión. Rabbi Meir opina que cualquier juramento que no se necesita que únicamente el jajam lo anule, que lo puede anular el mismo esposo, por ejemplo, que son juramentos que inui nefesh, lo que mencionamos en unos dapim anteriores, sí, que hacen o que perjudican la relación entre ellos, que el esposo tiene el derecho de anularlos. En esos casos, si la divorció por un juramento así, decimos de que puede volver a casarse con ella. Sin embargo, si es un tipo de juramento de que para anularla se necesita un jajam, ahí decimos de que si se divorció no puede volver a casarse. ¿Por qué? Porque la primera opina que la razón de esta gezerá es por kilkul únicamente, que vaya él a anular. Después diga, si yo hubiese sabido no sé qué, no sé cuánto, sí, es porque hubiese anulado el get y después ya está casada con otro hombre, es por kilkul la razón, por la primera razón que dijimos, y por lo tanto, en un juramento que él mismo podía anularlo, entonces él no puede decir, si hubiese sabido que se le hubiesen anulado, no me hubiese divorciado, porque él mismo lo podía haber anulado. Entonces, si hubiese sabido que se lo hubiesen anulado, ¿cómo que se hubiese sabido? Él mismo lo podía anular. Entonces, por eso dicen que en este caso no hay problema y no aplica esta prohibición de volver a casarse con ella. Así opina Rabbi Meir. Viene Rabbi Elazar y dice, no señor, en el caso que ya sea que se necesita a un jajam para que lo anule, o ya sea que se necesita, o ya sea que no se necesita un jajam, sino es suficiente el mismo esposo que lo anule, en ambos casos opina Rabbi Elazar de que no puede devolverla. ¿Por qué? Porque puede hacer kilkul, que él también podía haber dicho, no sabía que el jajam te lo podía anular, o no sabía que yo mismo lo podía anular, el hombre también puede seguir así, y por lo tanto el get es nulo, y por lo tanto puede pasar el kilkul, que es la primera razón que mencionamos, de que se vaya a casar con otro hombre y él anula el get primero y tuvo hijos y van a ser mamzerim. Y Rabbi Elazar explica aún más todavía. Él dice, en verdad, toda la razón de que cuando hubo un juramento que nada más el jajam podía anularlo, ¿sí?, no es únicamente para que no nos confundamos con el juramento de que el jajam no es necesario que lo anule, sino lo puede anular el mismo esposo. O sea, en verdad, en el caso que no se necesita que lo anule el jajam, sino lo puede hacer él mismo, que lo puede anular él mismo, ahí es cuando está la prohibición de kilkul, ahí es cuando tenemos la sospecha, mejor dicho, de kilkul, que ahí es cuando tenemos el miedo que él diga, no sabía que yo podía anularlo, y por lo tanto anulo el get, ahí es cuando hay kilkul. Pero, y por eso, anulamos en el caso de él, un segundito, sí. Pero en el caso que él dice, en el caso que era un juramento que él podía anularlo, ahí es cuando hay problema de sospecha de kilkul, de que él podía haber dicho, ¿sí? De que él podía haber dicho, que yo, si hubiese sabido de que lo puedo anular, no lo hubiese divorciado y anula el get y va a haber todo el problema que se casó con otro hombre y tuvo hijos, es mamzerim. Pero en el caso de que él no podía anularlo, sino solo el jajam, dice la Gemara, ahí en verdad no tengo problema. ¿Por qué no tengo problema? ¿Qué podía haber dicho? Yo hubiese querido, si hubiese sabido que el jajam no lo anule, te hubiese dicho que lo anule, si anulo el get, no va a decir algo así, porque Rabbi Elazar opina de que el hombre le importa de que la mujer le molesta que la mujer vaya al betín a anularlo. Entonces eso no es una opción de que vaya donde el betín. Así como es ¿qué va a decir el hombre? No, si yo hubiese sabido de que tengo la opción de que el jajam me anule en un caso de que nada más el jajam no puede anular, tenemos la sospecha de que él diga de que si hubiese sabido de que el jajam no puede anular, anulo el get. O sea, no puede hacerse así, porque también si hubiese sabido que el jajam no lo puede anular, él no lo hubiese mandado al jajam a anularlo porque no quiere que se desprecie su esposa. Así opina Rabbi Elazar. Pero aún así, toda la razón de que en ese caso también decimos de que aplica esta regla, que no se puede volver a casar con ella, es para no hacer diferencia, ya que para no hacer diferencia entre un juramento que el esposo anularlo o no puede anularlo, sino nada más el jajam, ya que en el caso que el esposo puede anularlo, tenemos esa sospecha y está prohibido. También el caso de que
solo el jajam puede anularlo, o prohibimos. Pero en verdad, según la lógica, no debería haber problema. También no debería haber problema en el caso de que solo el jajam no pueda anular. ¿Por qué? Porque ¿qué podría decir? ¿Cuál es la sospecha? De que él venga y diga, anulo el get. ¿Por qué? Porque si no hubiese sabido, ¿te lo hubiese mandado con el jajam a anularlo? No hubiese mandado, porque según Rabbi Elazar, el hombre no quiere que su esposa vaya donde el betín. Ahorita vamos a tocar este punto, pero antes de eso, la Gemara explica la opinión de Rabbi Yehuda. Maitama de Rabbi Yehuda, dichtiv, velo ikum ben Israel que nishbeu lahem nesiah aida. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón de Rabbi Yehuda? Que Rabbi Yehuda opinó. Rabbi Yehuda dijo que esta regla, que no se puede volver a casar con ella, o si se puede volver a casar con ella, depende si el juramento que hizo, lo hizo enfrente de muchas personas. Si lo hizo enfrente de muchas personas, ahí decimos que no, si ya se divorció, no puede volver a casarse con ella. Sin embargo, si lo hizo si no lo hizo enfrente de muchas personas, ahí sí, si se divorció, puede volver a casarse con ella. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón de la viuda? Que depende si lo hizo enfrente de muchas personas o no. Dice la Gemara, porque está escrito respecto a los Gibonim, que hizo un juramento con el pueblo de Israel de que no van a pelear y no los van a matar, y la razón que al final, aunque fue un engaño, que el pacto que quedaron entre los Gibonim y Israel, ellos le mintieron al pueblo de Israel, aún así el pueblo de Israel no se pudo meter con ellos, aunque fue un engaño. ¿Por qué? Porque hubo un juramento enfrente de mucha gente. Vemos, cuando hay enfrente de mucha gente, no hay vuelta atrás. Ok. Bekama Rabin, dice la Gemara, ¿qué significa mucha gente? ¿Cuánto es mucha gente? La Gemara trae diferentes opiniones. Yamim Shenaim Rabim Shelosha. Rabbi Yitzhak Amar Asara, Edad Ketibeu, dice la Gemara. Rabbi Nachman Yitzhak dice que se refiere por lo menos enfrente de 3 personas. ¿Por qué? Porque está escrito Yamim Rabbim. Yamim es mínimo de días, es 2. Rabbim es un día más, son 3. Y ya que ahí Rabbim es 3, ahí Rabbim se convierte en 3. Aquí también, que está escrito que hizo el juramento enfrente de Rabbim, enfrente de muchos, es 3. Otra opinión es de Rabbi Yitzhak que dice que es 10. Tiene que ser mínimo enfrente de 10. ¿Por qué? Porque está escrito Kinishbeu lahem nesiah haeda. En este versículo que mencionamos antes de los Gibonim con Amisrael está escrito Kinishbeu lahem nesiah haeda, y eda es 10, como aprendemos de los Merrakelim. Ahorita la Gemara vuelve a las opiniones de Rabbi Meir con Rabbi Elazar. Vamos a ver, Rabbi Meir Omer kol neder shetzarich hakedat hamlo yechazir. Rabbi Elazar Omer lo asru tzarich ela mipne she'eno tzarich. B'maikam biflegi Rabbi Meir savar adam rotze shetbasei shto bebet adin. Rabbi Elazar savar en adam rotze shetbasei shto bebet adin. Dice la Gemara, bueno, mencionamos otras dos opiniones en esa Mishnah de Rabbi Meir y de Rabbi Elazar. Que Rabbi Meir opina que si es un juramento que necesita anulación únicamente el jajam y el esposo no lo puede anular, ahí es cuando decimos que ¿qué? Ahí es cuando decimos de que no, si se divorció no puede casarse con ella. Pero sin embargo, si es un tipo de juramento de que no se necesita que lo anule un jajam, sino el esposo también lo puede anular, ahí si se divorció sí puede casarse de vuelta, como explicamos antes. Sin embargo, Rabbi Elazar dice no, que en ambos casos está prohibido. ¿Sí? ¿En qué discuten? Dice la Gemara. Discuten, como ya explicamos un poquito antes, pero ahorita lo explico un poco mejor. Discuten si a un hombre le molesta que su esposa vaya al Bet Adin a anular el juramento o no. ¿Sí? Rabbi Meir dice que a un hombre no le molesta que su esposa vaya al Bet Adin y sea un poco despreciada para pedir que anulen su juramento, ¿sí? Por lo tanto, tenemos miedo de que el hombre venga y diga, ¿sabes qué? Si hubiese sabido de que el jajam lo puede anular, yo hubiese dicho de que vaya donde el jajam anular y por lo tanto el get está nulo y por lo tanto va a formar, tenemos esa sospecha de que sea un kilkul. ¿Por qué? Porque si hubiese sabido de que el jajam no viene, yo le hubiese dicho que vaya, porque a mí no me molesta que vaya, al hombre no le molesta que vaya la mujer. Sin embargo, Rabbi Elazar dice, no, en verdad, si es por la anulación del jajam no hubiese ningún problema. ¿Por qué no hubiese ningún problema? Porque aunque no sabe, y él podía haber dicho, ¿qué tú me dices? Si no sabe, él podía haber dicho que si hubiese sabido, lo hubiese mandado con el jajam para anular la promesa. No lo hubiese mandado, porque aunque hubiese sabido, no lo hubiese mandado, porque el hombre nunca va a aceptar que su esposa vaya al betín para anularse, para despreciarse, y por lo tanto no es una opción. Y toda la razón de que en verdad aún así decimos de que aplica esta regla que no puede volver a casarse en un tipo de promesa de que nada más el jajam lo puede anular, es porque por el caso de que el esposo lo puede anular, como explicamos, porque será para igualarlos. Pero si hubiese sido por eso nada más, hubiésemos dicho que en ese caso, en el caso de que nada más el jajam lo puede anular, según la opinión de Rabbi Elazar, decimos de que no hubiese estado prohibido, al final sí está prohibido para no hacer diferencias, pero no hubiese estado prohibido. ¿Por qué? ¿Qué tú me dices? Que puede ser que tenemos sospecha de que el kul, que él venga y diga, repito otra vez, que él venga y diga que si hubiese sabido que yo podía haber anulado, que el jajam lo podía haber anulado, no te hubiese divorciado porque te hubiese mandado al betín. No, según Rabbi Elazar, no tuviese dado la opinión de ir al betín, porque el hombre nunca va a aceptar que la mujer vaya al betín. Vemos aquí que básicamente Rabbi Meir y Rabbi Elazar discuten en qué punto. Discuten en si un hombre le molesta o acepta de que su mujer vaya al betín a pedir que le anulen la promesa o no. Entonces, que habíamos preguntado antes, ¿dónde vemos la fuente del Major de Rabbi Meir? ¿Dónde vemos la fuente que Rabbi Meir y Rabbi Elazar discuten en este punto? Que al hombre le molesta o no le molesta que su esposa vaya al betín. Aquí la vemos, que discuten justamente en este punto. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.